Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El diario español El País definió a Emilio Lozoya Austin como símbolo de los excesos y no es para menos. La Auditoría Superior de la Federación documentó que solamente en 2015 el exdirector de Petróleos Mexicanos hacía 2 viajes diarios en helicóptero desde su casa hacia la torre de Pemex o bien al Grupo Acerero del Norte, empresa controladora de Altos Hornos de México. Sí, la misma empresa que le vendió a Pemex una fertilizadora chatarra y le regaló a Lozoya Austin una mansión en la playa. Veamos el contexto. A principios de 2020, Emilio Lozoya fue localizado en Málaga, luego de 9 meses prófugo. Según la policía española, desde que las autoridades mexicanas iniciaron la búsqueda internacional de Lozoya, se obtuvieron indicios de que estaba en ese país, pero su alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización. En mayo de 2019, la Fiscalía General de la República informó que había una orden de aprehensión contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita originados en la compra de agronitrogenados. En 2013, Lozoya autorizó la compra de agronitrogenados por $275 millones a Altos Hornos, a pesar de llevar 14 años abandonada. De acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab, tras la venta, Altos Hornos transfirió $3.800.000 a Lozoya mediante triangulaciones. En julio del mismo año se giró otra orden de aprehensión por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho por haber recibido supuestamente $10.5 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Las autoridades mexicanas han estimado que Lozoya pudo haber incurrido en lavado de dinero y defraudación fiscal por $119 millones. Este miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera de la FGR señaló que se investigan al menos otros 2 casos, uno por autorizar que Pemex comprara un astillero en España y otro por evasión fiscal y enriquecimiento ilícito a través de la empresa Yacani, fundada por su esposa. La Fiscalía General de la República informó que iniciará el procedimiento de extradición del exfuncionario, proceso que podría tardar varios meses. Punto y contrapunto. Bueno, pues ya cayó Emilio Lozoya Austin finalmente, con una investigación internacional, con órdenes de aprehensión también, por supuesto, desde México, el primer funcionario de América Latina, que es de México más bien, que es enjuiciado y procesado por el tema también de Odebrecht. No hay un solo pez gordo en la cárcel en México por este caso que en otros países de América Latina llevó hasta expresidentes precisamente a la cárcel. ¿Cómo ven este tema? ¿De verdad va con todo la 4T para combatir la corrupción? Dicen algunos que nada más los de la del pasado, pero no la de ahora. ¿Cómo lo ves? Justo ese es el mejor ejemplo del pasado, en donde no se pasaban charolas para construir hospitales o equiparlos, sino que se hacían sobornos con transnacionales para financiar campañas políticas y una vez llegados al poder, entregar y concesionar obras millonarias. Ese es el esquema de corrupción mediante el cual se construyó el peñanietismo y que hoy comienza a desmoronarse. Pero esta hay que decir que es apenas la punta del iceberg, y en algo tiene razón el fiscal Hertz Manero, en que este no es un caso aislado, sino que es parte de un entramado complejo de corrupción que toca los altos niveles de gobierno, y entonces yo pienso que esto es apenas el principio de muchas cosas que irán saliendo en el caso de la corrupción de Odebrecht, que tocó a todos, a la principal empresa paraestatal, que es en este caso Petróleos Mexicanos, pero también muchas otras instituciones. ¿Llegará hasta Peña Nieto? No lo sé. Habrá que ver qué negocia Lozoya, ¿no? Intercambio de El abogado de Lozoya ha dicho varias veces que, sí, que citen a Peña Nieto, sí sabía que lo citen, sí. ¿No? Y más allá del efecto político, también me parece interesante hacer una reflexión en el ámbito personal. Sí. ¿Qué pasaba con estas personas que se sentían tocadas por el manto de la impunidad? Es decir, que jamás los iban a tocar, que eran invencibles, intocables. Un joven que lo tuvo todo, que nació en una familia privilegiada, que estudió en las mejores universidades del mundo. ¿Qué necesidad de incurrir en actos tan corruptos y prestarse a este tipo de prácticas? Creo que también amerita una reflexión sobre la locura de estas ambiciones políticas y cómo influye finalmente en el curso de su vida y en la de su familia. Y habrá que revisar también, al margen del tema de la corrupción, habrá que revisar también los números que dejó de Petróleos Mexicanos y el desfalco y la madre le dio a Petróleos Mexicanos con la producción que se cayó precisamente del 2012 al 2018 cuando él estuvo ahí, que no paró inversiones cuando otras petroleras en el mundo estaban parando inversiones por el tema de la caída de los precios del petróleo, y que le hizo muchísimo daño a paraestatal, que hoy en día precisamente está en crisis gigantesca. ¿Qué más decir de este tema, querida Estefanía? ¿Sí crees que de verdad van con todo contra la corrupción? Pero ¿y qué pasa con Manuel Bartlett, por ejemplo, como dicen algunos? Bueno, antes de hablar de Manuel Bartlett, para no confundir temas, a mí me parece que... ¿Sí es confusión de temas o tienen que ver? Sí, yo creo que
comparar a alguien a quien no se le ha podido probar nada con 18 una persona causas. que está en el centro de un entramado de corrupción que implica muchos países y por lo menos 2 presidentes, sí es una cosa distinta y que además se dio a la fuga, que ya tiene a su mamá en arresto domiciliario. Pensaría yo que las investigaciones van a llevar a otros personajes. Efectivamente decía el abogado de Lozoya, Cuello, que tenía que ir a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Energía, que se llama, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, el exsecretario de Energía también tiene que ir. Pero sobre todo Videgaray. ¿De Peña Nieto? De Peña Nieto. Pero sobre todo... Joaquín Coswell, creo, ¿no? Bueno. Ajá. Pero sobre todo Videgaray, que había estado en Hacienda y que Videgaray sí que sale en la mayoría de estas declaraciones. Yo sí creo que va a ser Lozoya quien ponga a las personas que van a caer por todo lo que hicieron. Yo veía en la mañana una intervención que hizo Rocío Nale en el 2017 en Tribuna, en la que explica claramente prácticamente todo lo que viene en la investigación. Desde que estuvo Marcelo Odebrecht con Felipe Calderón en Quintana Roo, cuando se pusieron de acuerdo para crear esta nueva empresa en la que además iba a ser una filial de Odebrecht y que no iba a concursar Pemex. Y hasta que se reúne con Peña Nieto, que es Lozoya quien hace el vínculo directo. Y esto se nos dijo hace 3 años, más o menos. Y nadie hizo caso omiso. Pero sobre todo, y verlo de manera política, fue el caso de investigar a Lozoya quien quitó a Santiago Nieto en su momento. Quien se fue encima de Santiago Nieto. Y hoy es Santiago Nieto quien está haciendo un papel importante en el país y es Lozoya quien está por ir a la cárcel. Dicen que por 15 años, no se sabe, sus delitos no meritan prisión preventiva, pero yo creo que fugarse, austentarse con una identificación falsa, haber estado en otro país, sí, no, depende del juez. ¿Por corrupción? No, depende del juez nada más. A ver, y hay también un tema. Bueno, está bien. Los También periódicos se equivocan. No nada más si llega o no la investigación y si habla o no Emilio Lozoya Austin en contra del presidente Peña Nieto, del expresidente Peña Nieto, sino también lo que dejó el procurador general Raúl Cervantes, ¿no? Porque él dijo públicamente que había dejado un expediente completo con toda la investigación en torno al caso y pues se fue. Y Lozoya Austin jamás se giró una orden de aprehensión en su contra. Sí fue inhabilitado por función pública, pero nunca conocimos ese expediente, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, y aparte es un caso, tú lo dijiste ahí en tercer grado, o sea, aparte de ser corrupto era frívolo, ¿no? Yo creo que es el arquetipo del funcionario público que simplemente pues, no tiene nada de funcionario ni de público. Muy del PRI, ¿eh? Y sí, pero esto, o sea, fueron otros niveles, o sea, me imagino que sí, pero muchos niveles. O sea, eso es otro nivel, como decías tú. Además, efectivamente es la punta del iceberg. Quién sabe cuántas personas van a estar totalmente inmiscuidas. Espero que todas caigan porque hasta ahorita hemos visto casos aislados. Hemos visto que Rosario está en Santa Marta, hemos visto que Juan Collado pues, no se veía ni dónde está, lo Romero de Champs. Luego vimos que un ministro renunció porque le congelaron cuentas. Y luego vemos lo de Genaro García Luna. Y vemos esto, entonces pues, nada más falta relacionar todo para que realmente sepamos cómo está el entramado. Tú ves como un rompecabezas que se está empezando. Por supuesto, y yo creo que el fiscal lo tiene muy, muy claro. Aparte, este caso lo tenía, o sea, este caso sí era prioridad para Hertz, ¿no? Entonces, por eso se lleva a cabo, por eso el Interpol estaba totalmente al tanto. Pero aparte, o sea, hay 2 cosas, porque muchos han celebrado esto como un éxito, una bocanada para el presidente, que sin duda lo es, porque le recuerda a las personas por qué ganó López Obrador, ¿no? O sea, este sentimiento, o sea, la violencia da miedo, pero la corrupción indigna y enoja y enfurece. Entonces, despierta eso. Pero también es un enorme reto y, o sea, lo que hace notar es la podredumbre que hay allá adentro y de la cual espero que estén haciendo la limpieza, espero que realmente vean lo que puede pasar con el poder y que ojalá que no seamos pues, como en el pasado. Y que no se repitan funcionarios jamás así, ¿no? Un hombre que nunca tendría que haber llegado a Pemex, ¿no? Entrar sin ninguna capacidad, sin ninguna competencia para ese cargo. ¿Qué más decir de este caso? ¿Hacia dónde podría llegar? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta, sí le crees a la 4T ahora con la detención de Emilio Lozoya o no? De entrada, este no es un logro de la 4T. Cabe mencionar que se le detuvo en España, no se le detuvo en México. Entonces, nuevamente otros países están haciendo la chambita al gobierno federal. Que bueno, ojalá que se logre la extradición y ojalá el presidente recule en lo que dijo en la mañanera que no va a tocar a Peña Nieto.
porque sigue con su insistencia de no irse por los expresidentes, pero evidentemente Peña Nieto fue el presidente de la corrupción y ve lo que nos dejó, ve tal consecuencia que gana López Obrador. O sea, entonces esto está muy, muy complejo, o sea, muy, muy complicado. Definitivamente me quedo sin palabras, pero bueno, ya estoy acostumbrada. ¿Por qué no pueden relacionar el tema de que le perdonaron todos sus pecaditos a Manuel Bartlett, pero sí quieren pedir la cabeza de Lozoya? O sea, corrupción es corrupción. O sea, corrupción es corrupción, venga de donde venga. Y lo que a mí me está... Excepto si viene de Calderón. No. Corrupción es y de Anaya, y de Margarita, corrupción y de los senadores panistas, y de los gobernadores panistas, y del PAN. Supongo que Morena es intocable, pero déjame te digo algo. En el 2019... A mí no me digas. Sí, te lo digo a ti, a todo el auditorio que nos está viendo hoy. Animal Político en el 2019 sacó que solo el presidente López Obrador, o de todas las adjudicaciones que dio a nivel federal, el 74% fueron contratos de adjudicación directa, violando la regla y la norma al respecto, porque dice que las adjudicaciones directas se tienen que dar solo por una excepción y cumpliendo ciertas condiciones. Que 74% de todas las adjudicaciones que se dieron en el gobierno federal fueran directas, sí nos deja pensar, solo 18 fueron licitaciones públicas. Entonces, que realmente lo de la lucha contra la corrupción nos diga que se está dando en los actos, porque el tema de amiguismos y de darle contratos al hijo, al papá, a la mamá, esto se sigue viviendo en la Cuarta Transformación. En Cuauhtémoc ya se ha dado, y no en la administración pasada, donde al amiguito de la hija, es decir, la 4T no está viviendo con los principios que está predicando. Entonces, en el caso de Lozoya, que se haga total justicia. O sea, ojalá se logre la extradición y que de aquí se desate castigar a los verdaderos culpables del peñanietismo, empezando por Peña Nieto. A ver. Solo rapidísimo, no solo del peñanietismo, ya salieron las investigaciones, está Calderón implicadísimo, y si no le llega por el lado o de García Luna, le va a llegar de este, y si no, le va a llegar de los dos. No solo es del PRI, creo que hay otros gobiernos que tienen que hacerse responsables de eso. Falso que trabajo lo hicieron en España, no es como que España lo detuvo solamente porque traía una identificación falsa. Irmeréndira Sandoval dio una declaración en la mañana en la que decía que se hizo mucha chamba de trabajar en conjunto para poder detenerlo, porque antes estaba en Alemania. Eso es trabajo de este gobierno y de ningún otro. Y por último. No, nada más hacer una observación sobre el porcentaje que das de adjudicaciones directas. Sí, salió en Animal Político en el 2019. Sí, nada más hay que revisar, porque muchas de las adquisiciones que son por cifras menores que no requieren adjudicación directa, y solo las grandes cantidades tendrían que dar, pero... Es decir, si no se contextualiza ese tipo de información, se puede prestar a cierto tipo de manipulación. Está violando la ley. No hay violación. Y no hay licitaciones Ellos no están diciendo que hay violación a la ley. Ellos están diciendo que el 75%... cuestionaban que esto se tiene que dar bajo preceptos de 75%. 74%. Ellos están diciendo... No están violando la ley. Esa es otra cosa. Bueno, si quieren regresamos también con este tema más adelante, porque tenemos que irnos a una pausa para regresar y despedirnos con la paparrucha. O sea, no te vayas.